Entonces, vamos a ver entonces hoy la prueba para diferencia de medias para dos poblaciones dependientes, también conocida en Excel como datos emparejados o datos pareados. Veamos un ejemplo, el ejemplo que vamos a desarrollar y cómo es la prueba, qué haría la prueba. Muy bien, entonces vamos a compartir el problema inicialmente. El problema es este. Bien, vamos a hablar de los casos activos en diferentes municipios de Antioquia. Los casos que estaban matriculados en la página de la Secretaría de Salud de Antioquia en agosto 21, septiembre 7 y septiembre 21. ¿Sí? Tenemos como municipios Medellín, Bello, Itagüí y varios municipios, pues primero que todo. Obviamente, los casos activos dependen del municipio. No es de extrañar que Medellín es el que tiene más casos activos, obviamente por ser el municipio más grande que tiene el departamento de Antioquia. Y no es de extrañar tampoco que Bello ocupe el segundo lugar, ¿sí? Ya que también es el segundo municipio más poblado que tiene Antioquia. Entonces, aquí es muy importante que sepamos que los datos dependen, digamos, se llama sujeto, entre comillas. El sujeto sería, en este caso, el municipio. Entonces, vamos a hablar de la prueba y vamos a mencionar cómo se haría sin Excel. Veamos cómo se haría sin Excel. Entonces, vamos para el tablero. Bien, sí. Listo, ya les voy a compartir el tablero. Es que me está molestando un poquito hoy. Bien, entonces vamos a ver la prueba para la diferencia de dos medias de poblaciones dependientes. Esta es la parte distinta a las dos anteriores pruebas que hemos visto. También tiene una diferencia. Aquí no se prueba que las varianzas son iguales o son diferentes. No hay que hacer esa prueba, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener claro es cuándo se aplica. Prueba para la diferencia de dos medias de poblaciones dependientes, más conocida como datos pareados. En Excel lo llaman emparejados. Entonces, una característica de esta prueba es que tenemos, digamos, un sujeto. En este caso, el sujeto es el municipio. Tenemos para cada sujeto, el sujeto 1, por decir algo, tenemos una observación XY que podemos decir que es el antes y una YSUI conocido como el después.
muchas veces lo que se quiere saber es algo pasó entre el antes y el después, ¿sí? O sea, que lo que pasa entre el antes y el después, digamos acá como intermedio, lo llaman tratamiento, entre comillas. En este caso, el tratamiento no es un tratamiento, pues, como si fuera una vacuna. El tratamiento en este problema que estamos viendo simplemente es el tiempo. ¿Qué ha pasado de la cifra del antes y después? ¿El tiempo ha hecho alguna diferencia? Eso es lo que vamos a ver. Queremos saber si esas cifras en el tiempo han cambiado. Bien, veamos manualmente qué se requiere. El paso 1, se requiere calcular la diferencia y sub i menos x sub i para cada sujeto. O sea que hay que calcular, en este caso, n diferencias. Después de que tenemos esas n diferencias, hay que encontrar la media y su desviación. Vamos a hacer esos dos pasos. Primero que todo, manualmente. En el ejercicio que les mostré. Bien. Vamos para el ejercicio. Entonces, la primera comparación que vamos a hacer es con las dos primeras fechas. Las dos primeras fechas las voy a colocarle color. Vamos a comparar las cifras de septiembre 7 contra las cifras de agosto 21. Un momentico que no me he salido del color. Listo. ¿Qué hubo pues? Bien. Vamos a ver entonces si ha habido un cambio entre los casos activos entre agosto 21 y septiembre 7. Obviamente, a esto los vamos a llamar el antes, o sea que este va a ser x sub i, las x, mejor dicho, vamos a llamarla las x. Este va a ser el después, en este primer ejercicio. Después van a ser las y. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Calcule de sub i. Entonces vamos a calcular esas diferencias. Entonces en este caso tenemos a 3.358 le vamos a restar los casos que habían en agosto 21. Eso quiere decir que en Medellín, en esos 14, digamos 14 días no, son 17 días. En esos 17 días disminuyeron 155 casos activos. Y así vamos a calcular para todos los municipios. En este caso, nos llama la atención Itagüí. No disminuyeron los casos. Antes aumentaron 60. En Río Negro pasó lo mismo. De 219 pasó a 235. En Segovia como que hubo un rebrote, porque imagínense, pasó de 13 a 310.
Dijimos que después de calcular D sub I, necesitamos calcular la media. Vamos a calcular la media. La media. Entonces necesitamos calcular la media, promedio. Nos está diciendo que en promedio han disminuido 5.46 casos por municipio. Bien, esta es una media, digamos, engañosa en este sentido. Hay que recordar, vamos a ver que es bastante heterogénea. Nos lo va a mostrar la desviación. Inclusive para estos datos se recomienda una prueba no paramétrica. De pronto la vemos más adelante. Para este tipo de datos que tenemos acá, lo más recomendado sería una prueba no paramétrica. Pero bien, estamos explorando la prueba, ¿sí? Y estamos dando una sugerencia. Lo más recomendable para este tipo de datos es una prueba no paramétrica. Eso sí se los digo. Muy bien, vamos a calcular la desviación de las diferencias. ¿Quién nos lo pide? Entonces vamos a calcular la desviación estándar muestral. Tenemos que la desviación estándar nos da 78.37. Bien. Traemos con dos números, con dos decimales, pues para que no nos llenemos de... Listo. Dos decimales. 78.38. Y necesitamos de todas maneras conocer cuántos municipios estamos trabajando. Entonces recordemos que con la función contar sabemos cuántos municipios estamos trabajando. Estamos trabajando con 26 municipios. Estos son los datos. Los voy a llevar copiados al tablero. Entonces, estamos viendo, antes de borrar el tablero, estamos viendo la prueba para la diferencia de dos medias de poblaciones dependientes. Los dos casos que vimos anteriormente eran de poblaciones independientes. En las poblaciones independientes no se necesita que las observaciones sean iguales, pero en esta sí. ¿Por qué? Porque para cada sujeto, en este caso el municipio, se tiene una observación antes y una observación después. ¿Después de qué? De un tratamiento. Tratamiento no necesita pues algo médico, un proceso, no. Un tratamiento puede ser el tiempo. Se quiere saber si hay diferencias significativas entre las observaciones del antes y del después. Eso es lo que vamos a mirar. Ya vimos que calculamos las n diferencias, ya encontramos la media y encontramos la desviación. El tercer paso es encontrar el estadístico de la prueba. Veamos manualmente cómo se construye el estadístico de la prueba. Traigamos a colación los datos que copiamos. Bien, paso 3. El estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba nos dice que este asterisco, o sea, que quiere decir que está relacionada con la distribución T, nos dice que es arriba la D media
abajo, la desviación dividido la raíz de n. Entonces ya tenemos los datos. ¿Cuánto nos dio la media? Menos 5.46. ¿Cuánto nos dio la desviación? 78.38 sobre la raíz de 26. Veamos cuánto nos da el estadístico de la prueba. Entonces tenemos menos 5.46 dividido 78.38, que a su vez está dividido sobre la raíz de 26. Eso nos da menos 0.35. Listo. Ahí tenemos el tercer paso, el estadístico de la prueba. Paso 4. Vamos a plantear las hipótesis. La hipótesis matemática nos dice que la diferencia es igual a 0. Quiere decir que el tratamiento entre comillas no ha surtido efecto. Bien, el tratamiento no ha surtido efecto. O sea, en otras palabras, no hay diferencia. No hay diferencia entre la media del antes y la media del después. Entonces, vuelvo, repito esto en forma matemática. Estamos mirando que la hipótesis nula dice que, entre comillas, el tratamiento no ha surtido efecto. O sea, no hay diferencia entre la media del antes y la media después. En nuestro ejemplo, quiere decir que los casos positivos, activos, perdón, no han tenido cambios significativos de agosto 21 a septiembre 7. A septiembre 7, perdón. Entonces, en este caso, realmente no ha habido cambios. No ha habido cambios significativos. O sea, en otras palabras, siguen iguales. Bien, como el estadístico nos dio negativo, quiere decir que en este caso H1 sería que la diferencia es menor que 0. Entonces, acá decimos que se ha surtido efecto. O sea, el tratamiento ha surtido efecto. Digamos que el tratamiento, entre comillas, ¿no? Ha surtido efecto.
Para que haya negativo, ¿sí? Quiere decir que las observaciones del después son menores que las observaciones del antes. Entonces, para que esto sea menor que cero, quiere decir que la media del después es menor que la media del antes. Entonces es muy importante eso. Si es negativo la diferencia, quiere decir que cuando hacemos la diferencia, si es negativo, quiere decir que la media de Y es menor que la media de X. O sea que la media del después es menor que la media del antes. En este caso, listo. Entonces, antes de borrar el tablero, veamos pues lo que hemos hecho. El estadístico de la prueba nos dice que se construye de la siguiente manera. Es de media sobre la desviación sobre la raíz de n. En nuestro caso, el estadístico de la prueba nos dio menos 0.35, que lo tengamos presente. Lo tenemos que tener presente para la construcción del planteamiento de las hipótesis. En las hipótesis estamos planteando que la diferencia es igual a 0. Eso quiere decir que el tratamiento, entre comillas, no ha surtido efecto. No hay diferencia entre las medias del antes y la media del después. Es decir, son iguales. En nuestro problema estaríamos diciendo que los casos activos no han tenido cambios significativos de agosto 21 a septiembre 7. Siguen iguales. Como el estadístico de la prueba nos dio negativo, nos inclinamos a que la de media es menor que 0. ¿Qué quiere decir ahí? Que el tratamiento ha surtido un efecto. ¿Sí? Que en este caso, la media del después es menor que la media de antes. En nuestro problema, ¿qué significa que la media del después sea menor que la de antes? Lo que esperamos. ¿Sí? En este caso, decir H1 menor que 0 quiere decir que los casos promedios activos de septiembre 7 es menor que los casos activos promedio o el promedio de los casos activos de agosto 21. Muy bien, entonces, ¿qué estamos diciendo? Quitemos los casos, sino el caso promedio activo. Lo ideal es aquí poner el caso promedio activo de septiembre 7 es menor que el caso promedio vamos, el caso promedio activo de agosto 21. Miren que depende del problema, disminuir no es malo, disminuir puede ser bueno, aumentar puede ser lo malo. Eso depende del contexto del problema.
Decir que los casos activos de septiembre 7 en promedio es menor que el promedio de los casos activos de agosto 21 quiere decir que hemos mejorado en este aspecto, en esta variable. Entonces vuelvo y repito, no siempre disminuir es malo, aumentar es bueno, todo depende del problema. Bien, entonces tenemos claro que estamos probando igual contra menor. Obviamente, ese era el paso 4. Veamos el paso 5, que es encontrar el valor de la tabla. Obviamente, acá nos hablan de T alfa n-1. Y vamos a trabajar con un nivel de significancia igual que el de la prueba. El de la prueba normalmente es el del 5%, entonces vamos a hacer eso. Pues el de Excel. Vamos a trabajar un nivel de significancia del 5%. Entonces, en este caso tenemos que buscar el valor de T de 0.05 y recuerde que tenemos 26 municipios. Entonces, el valor que tenemos que buscar es el valor de la T de 0.05, 25 municipios. Muy bien. Como siempre, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo en el archivo de las tablas. Entonces vamos a buscarlo en el archivo de las tablas. Recuerden que vamos a buscar el la T, que está en la página también de la normal. Y son 25 grados de libertad. El valor que estamos buscando en este caso es este, 1.78. Entonces, ahora sí, ya tenemos el valor T. Ya podemos construir las zonas de aceptación. Entonces, en este caso, nuestro valor T es de 1.78. Bien, vamos a construir entonces la zona de aceptaciones. La zona de aceptación, nos vamos a ayudar de la normal. Bien, recuerde que como estamos planteando la prueba con menor, este valor de T lo vamos a tomar, pero de forma negativa. O sea que acá vamos a tomar el valor de forma negativa. O sea que vamos a tomar menos 1.78. Recuerde que eso lo hacemos porque estamos construyendo la prueba menor. Si fuera mayor, tomamos el valor de manera positiva. Recuerden que acá se acepta H1 en esta cola
Y de acá para allá se acepta H sub 0. Bien, recuerde que el valor que tenemos que ubicar en las pruebas es el estadístico de la prueba. Y recuerde que el estadístico de la prueba nos dio menos 0.35. Entonces, tenemos que ubicar el estadístico de la prueba. ¿Dónde ubicamos el menos 0.35? ¿Donde se acepta H sub 1 o donde se acepta H sub 0? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde ubicamos este valor? Este valor entonces cae acá. H sub 0. En la región donde se acepta H sub 0. Entonces, aceptamos H sub 0. ¿Qué estamos diciendo acá? Que el promedio de los casos activos antes es igual al promedio de los casos activos del después. Es decir, que no ha pasado, digamos, ningún cambio significativo en los casos activos entre agosto 21 y septiembre 7. O sea, estamos en la misma situación entre agosto 21 igual a la misma situación de septiembre 7. Bien, esa es la prueba de forma manual. Vamos a ver qué tenemos que hacer en Excel. Les voy a mostrar el pantallazo. El pantallazo que vamos a hacer. Entre estas dos pruebas, dijimos que es septiembre 7, agosto 21. Bien. Este es el pantallazo que vamos a hacer. Vamos a buscar, primero que todo, cómo se llama la prueba. La prueba en Excel se llama la prueba T para medias de dos muestras emparejadas. Ese es el nombre de la prueba. El nombre de la prueba. Bien, ojo. Acá siempre, hasta lo normal, ¿quién se ingresa de primero? La variable Y. Ojo, la variable número 1 la vamos a llamar Y. Ese es un dato importante. La variable número 1. Mire que en las anteriores pruebas llamábamos variable 1 a la X. En esta cambia. Entonces, por eso, ojo. La variable Y va a ser la número 1. ¿Dónde están los datos acá de septiembre 7? Están entre la C3 y la C29. ¿Quién es la variable 2? La variable 2 va a ser la variable X. Va a ser la número 2. Esta es la número 1, esta es la número 2. O sea que en este caso van a ser los de agosto 21. Bien, inicialmente, después vamos a ver un casito.
siempre lo más normal es que la diferencia hipotética entre las medias es 0. Luego ahí no llenamos nada. Pregunta. Nos preguntan. Incluimos títulos. Títulos. Como siempre, sí. O sea que este C3 y este B3 son títulos. Normalmente la prueba trae como alfa institucional, si se puede decir, la del 5%. Se puede cambiar, sí. Y por último, ¿dónde queremos que saquen los resultados? O sea, que los resultados los vamos a colocar en la celda H1. Entonces, es muy importante esto. La prueba se llama prueba T para medias de dos muestras emparejados. Lo que hay que tener cuidado, ojo, acá la variable Y, hasta que no se diga lo contrario, va a ser la número 1. Ahorita miramos un caso donde tenemos que decir lo contrario, pero lo normal es que la variable Y siempre va a ser la número 1. Ojo, aquí hay un cambio con respecto a lo que veníamos trabajando. En las anteriores pruebas, siempre la variable 1 era la variable X. En las de las dos medias anteriores, la variable 1 era la X. La variable 2 es la X. Esa es la variable 2. Va a estar desde B3, B29. Como siempre, trabajamos una diferencia hipotética de 0 hasta que no se diga lo contrario. Rótulos, si los incluimos. El alfa tradicional que trae conformado del 5% y donde van a estar los resultados de salida. Si ustedes quieren, hacen esto en el archivo que yo les mandé para que confrontemos resultados. Vamos a hacer entonces este procedimiento en el archivo de Excel. En el archivo de Excel. Entonces, yo lo voy a desarrollar porque obviamente esto lastimosamente no lo muestra, no se ve en la grabación. Está demoradito para cargar análisis de datos. Ley de Murphy. Ya por fin. Entonces voy a proceder a hacer la prueba. Obviamente esa muestra, esa prueba está casi al final. Obviamente vamos a llegar a los mismos resultados que hicimos en la prueba manual. Listo, por fin les pude. Espero que ya puedan ver los resultados. Chicos, ¿ya vieron los resultados?
Chicos, ¿están viendo los resultados o no? Sí, profe. Le voy a colocar menos números, pues, porque esto con tanto número enreda un poquitico. Este mouse está hoy poniendo problemas. Listo, muy bien. Veamos entonces acá lo importante. Nos está diciendo que el promedio, ojo, pues vuelvo y repito, no son los datos más indicados para sacar un promedio porque son bastante heterogéneos los resultados. Eso pues les hago la claridad. Vuelvo y repito, yo me inclinaría a una prueba no paramétrica. A mí me muestran estos casos, este casito, yo digo, hermano, acá lo mejor es una prueba no paramétrica. Pero por procedimiento estamos haciendo la prueba, pero vuelvo y repito, hay mejores pruebas para este caso. Entonces está diciendo que el promedio de casos activos es de 310 en septiembre 7. En agosto 21 son 316. Mire que si yo hago esa diferencia, también me da esta media. ¿Sí? Bien. Las varianzas nos la trae como información. Nosotros no trabajamos la varianza, entonces es un dato pues así como ilustrativo. El número de observaciones ya sabemos que son 26. Este coeficiente de correlación nosotros no lo utilizamos para la prueba, pero nos dicen pues que ¿eso qué significa? Pues se los explico. Eso quiere decir que las dos variables están positivamente asociadas. Cuando crece un municipio, los datos del municipio, lo más seguro los datos son muy parecidos entre el antes y el después. Eso es lo que nos está diciendo ese coeficiente de correlación. Pero vuelvo y repito, para la prueba no se trabaja. ¿Qué vimos? Mire este dato. Este fue el estadístico de la prueba. Este sí lo encontramos. Este valor sí lo encontramos. 0.35. Recuerda que en las pruebas de Excel viene acompañado de este dato que es el más importante, el valor P de la prueba. Este es el valor P de la prueba. Bien, entonces ahora vamos a mirar cómo lo resolvemos ya con Excel. ¿Qué haríamos? Los pasos se simplifican. Obviamente, ¿qué haríamos con la prueba? Copiemos estos datos para llevárnoslos. Bien, vamos a ver entonces, ya con la prueba Excel, ¿a qué nos concentramos? Con la prueba Excel, lo primero es fijarnos en el estadístico T o en el estadístico de la prueba. Es lo primero que nos fijamos. T igual a menos 0.35. Es lo primero que nos fijamos.
¿Para qué nos fijamos en el estadístico T? Para plantear las hipótesis. La voy a hacer corta, pues. Simplemente estamos diciendo que el promedio del antes es igual al promedio del después. Versus. Recuerde que cuando es menor, estamos diciendo que el promedio del después es menor que el promedio del antes. Esto porque el estadístico es negativo. Entonces es importante siempre tener presente que cuando es negativo quiere decir que el promedio del después es menor que el promedio del antes. Y aquí no estamos viendo. El promedio de septiembre 7 fue 310 y el promedio de agosto 21 fue 316. Ahí está. Muy bien. Tercero, obviamente, concluimos con el valor P de la prueba. El valor P de la prueba. O sea que necesitamos encontrar el valor P de la prueba. Siempre nos vamos a interesar en el estadístico o en el valor P de la prueba de una sola cola. Luego nuestro valor P de la prueba, en este caso, en porcentaje, es del 36.27%. Ahora veamos la conclusión. Recuerden que la conclusión siempre tenemos como valor de referencia el 5%. Y recuerde que si es menor del 5% con el valor P de la prueba, se acepta H1. Si es mayor del 5%, se acepta H0. Entonces, simplemente aquí sabemos que 36.27% es mayor que el 5% y afortunadamente se aleja. Entonces, eso nos da mayor seguridad en aceptar H0. Entonces, vuelvo, repito, lo que hemos hecho. En la prueba de Excel, ¿qué es lo primero que nos fijamos? ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? ¿Para qué? Para plantear las hipótesis. Vuelvo, acá las hago cortas porque ya las planteamos en la prueba manual. ¿Qué estamos diciendo? En la prueba H0, estamos diciendo que la diferencia es 0. O sea, la media del antes es igual a la media del después. Como estamos probando y es negativo, estamos probando que la diferencia media es menor que 0. ¿Qué quiere decir que es menor que 0? Que la media del después es menor que la media del antes. Listo. Después de que planteamos las hipótesis, encontramos el valor P de la prueba de una sola cola. Ahí lo tenemos. El valor P de una sola cola nos da 36.27. Y después de eso sacamos la conclusión. Entonces, en este caso, estamos reiterando lo que encontramos en la prueba manual. Que entre septiembre 7 y agosto 21 no ha pasado nada en el número de casos activos. Muy bien. Veamos
Ahora sí, ¿qué ha pasado? La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo quieren? ¿De qué fecha a qué fecha quieren que hagamos? Les voy a mostrar nuevamente el ejercicio. Ustedes van a escoger cuál comparación quieren que hagamos. ¿Cuál quiere que hagamos? ¿Entre agosto 21 y septiembre 21? ¿O entre septiembre 7 y septiembre 21? Díganme cuál quieren que hagamos. Chicos, una de las chicas que elija. Una de las chicas. Yo creo que solo tenemos una chica. Ah, no, sí. Ginei o María Paulina. ¿Cuál comparación quieren hacer? Ustedes elijan. ¿Entre agosto 21 y septiembre 21? ¿O entre septiembre 7 y septiembre 21? ¿Cuál quieren hacer? ¿Cuál le gustaría? Septiembre 21 y septiembre 7, dijiste. Sí. Esa, la segunda. Entre septiembre 21 y septiembre 7. Muy bien. Vamos a hacer eso. Vamos entonces a hacer esta comparación. Vamos a cambiarle acá. Vamos. Le voy a cambiar el color. El mouse, hoy yo no sé por qué me está. Ya sé qué tengo que hacer. Muy bien. Entonces, en este caso, el después va a ser el septiembre 21. Y el antes va a ser septiembre 7. Vamos a hacerlo con la prueba de Excel. No nos vamos a complicar y vamos a hacerlo con la prueba de Excel. Recuerden, el primera variable va a ser siempre la Y hasta que no se diga lo contrario. Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde sí hay que hacer lo contrario, pero normalmente siempre la Y va a ser la variable 1 y la variable X va a ser la variable 2. Les voy a mostrar cómo vamos a llenar los datos acá. Vamos a compartir el pantallazo y ya les voy a decir cómo llenamos los datos. Bien. Seguimos en la misma prueba, ¿no? Estamos en la prueba de dos medias para dos medias, datos emparejados. Recuerden, los datos de la variable 1, en este caso, es la variable Y. La variable del después, en este caso, son los casos activos de septiembre 21. Recuerden que la variable 2 es la variable X, el antes, septiembre 7. Seguimos con la diferencia hipotética de 0, por eso no llenamos nada, ¿sí? Entonces acá sería 0. No llenamos nada, no se necesita. Incluimos rótulos, ¿sí? Los títulos van, como siempre. El alfa del 5%, pues que es lo que tradicionalmente viene definido las pruebas.
y vamos a mostrar los resultados en la celda L1. Entonces, vamos a trabajar los resultados en la celda L1. Muy bien. Vamos entonces a hacer esto en Excel para mostrar los resultados. Vuelvo y repito, esto lo pueden hacer ustedes para que confronten los resultados que encontramos en clase, para que vayan practicando la herramienta. Bien, entonces vamos para Excel a hacer eso. Entonces, listo, chicos. Espero que ya estén viendo los resultados. ¿Me confirman? Sí, profe. Listo. Entonces recuerden, vamos a copiar, nos lo vamos a llevar y vamos a hacer los mismos pasos que hicimos la vez pasada. Recuerden que este es el estadístico de la prueba. A este nos vamos a concentrar. Y este es el valor P de la prueba. Vamos a llevar los datos. Para nuestro tablero. Listo, ya tenemos los datos. Listo, estamos compartiendo los datos en el tablero, ¿no? Bien, entonces recuerden que estamos haciendo la prueba en Excel. Dijimos que lo primero que nos fijamos es en el estadístico de la prueba. Estadístico de la prueba. Estadístico de la prueba. Entonces, en este caso, T también menos 2.38. Menos 2.38. Recuerden que ese estadístico de la prueba nos sirve para plantear las hipótesis. Entonces, segundo, vamos a plantear las hipótesis. Entonces, acá H sub 0, estamos diciendo que el promedio de las diferencias. Estamos diciendo entonces que el promedio de los casos activos de septiembre 7 es igual al promedio de los casos activos de septiembre 21. Versus, acá sabemos que la diferencia nos está dando negativa. Recuerde que cuando la diferencia es negativa quiere decir
que los casos activos, el promedio de los casos activos de septiembre 21 es menor que el promedio de los casos activos de septiembre 7. Y eso lo podemos convalidar acá. Miren, septiembre 21. ¿Cuánto nos está dando el promedio? 97 casos. ¿Cuánto nos está dando el promedio de septiembre 7? 310 casos. De vista hay diferencia. De vista. Como siempre, hemos insistido mucho. Hay diferencias visuales. Vamos a ver si estadísticamente se confirma. Muy bien. Tercero, dijimos encontremos el valor P de la prueba. En este caso, el valor P de la prueba nos dio, acá está. Ese valor P es apenas del 1.25%. Entonces ahora viene la conclusión, que sería el paso 4. Teniendo presente siempre que para esa conclusión, para una sola cola tenemos de referencia el 5%. Recuerden, todos los valores por menos del 5% aceptamos H sub 1. Y si está por encima, aceptamos H sub 0. Simplemente, como esto nos dio 1.25, ese valor cae en la zona donde aceptamos H sub 1. Si estamos aceptando H sub 1, estamos obviamente confirmando lo que visualmente vimos. Que los casos promedios de septiembre 21, que es 97, son menores que el caso promedio que se vio en septiembre 7, que eran 310 casos. Entonces nuestra conclusión es que aceptamos H sub 1. Y estamos confirmando lo que visualmente se notó, que los casos activos de septiembre 21 declarados por la Secretaría de Salud de Antioquia, casos promedio son 97 para todos esos municipios, es menor que 310. Entonces, entre comillas, pues ustedes pues lo que hemos analizado un poco, que en esos casos activos está un subregistro para nuestro gusto. Hay un subregistro. En este caso, estamos diciendo que estamos mejorando. O sea que, según esto, estamos mejorando. Estamos mejorando. Inclusive, ayer, los casos detectados en el departamento de Antioquia llegó a una cifra que hace muchos días no veíamos. No pasaron de 450 casos en todo el departamento. Si es así, aleluya. Ojalá sigan así, sigan disminuyendo y que esto se vuelva básicamente pues
que hemos aprendido a manejar la situación. Esperemos que sí, porque eso sí, aprendemos a manejar la situación, quiere decir pues que podemos volver como a una vida más normal, más normal. Recuerden que en este momento Colombia, lastimosamente, somos el quinto país del mundo con mayores casos de contagio acumulados. Y somos el primer país en el mundo de habla hispana con mayores casos. Ya nos pasamos el Perú, que nos llevaba ventaja. Al principio México estaba muy lejos de nosotros. Ya dejamos a México. España está ocupando el 8º lugar, que fue uno de los primeros países más duros, castigados. Y en el top 10 nos acompaña Argentina en el 10º puesto. Les comparto el top rápidamente. El primer país es Estados Unidos, al que no pretendemos llegar nunca. Lleva más de 7 millones de casos. El segundo es India. Está casi cerquita ya de los 5.800.000 casos. También está lejos. Brasil es el tercero, 4.600.000 casos o más. Rusia, ojo, que no vaya a ser que alcancemos a Rusia, que es el cuarto. Rusia tiene 1.128.000 casos, más o menos. Nosotros ya estamos cerquita de los 800.000, si es que no los pasamos. No me acuerdo si ya pasamos los 800, pero estamos por ahí cerquita. De pronto sí. Muy bien. Entonces, lastimosamente, Colombia es el primer país de habla español en el mundo con mayores casos. Ojalá sigamos mejorando. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer una pregunta. ¿Para qué me va a salir? Vuelvo otra vez, y este es muy sencillo. Vamos a plantear estas hipótesis. La hipótesis es la siguiente. La hipótesis es la siguiente. ¿Alguien puede decir lo siguiente? La siguiente hipótesis. Veamos la siguiente hipótesis. Queremos probar la siguiente hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis nos dice que en promedio, en esos 14 días, en estos 14 días, o sea, de septiembre 7 a septiembre 21, se ha disminuido en 200 casos. Nuestra hipótesis es que esa diferencia no es cero. Sino 200 casos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde la diferencia significativa no es cero, sino la diferencia significativa es un número diferente de cero. Y en este caso, 200 casos. Muy bien. Es muy importante esta situación. Ojo, cuando nos plantean esta situación, puede ser disminuido o aún aumentado 200 casos, ¿sí? Ojo, cuando en este caso disminuido 200 casos,
Ojo, la variable 1, ojo, la variable 1 va a ser ocupada por la variable que tiene, la variable que posee las observaciones más altas. Y la variable 2, obviamente, va a ser ocupada por la variable que posee las observaciones más bajas. Entonces, ojo, aquí hay un cambio. Hemos venido trabajando que cuando yo pruebo h sub 0 igual a 0, normalmente la variable 1, la número 1, son las y y la número 2 son las x. Pero cuando yo estoy probando una variable o una hipótesis diferente de 0, como en este caso de 200 casos, la variable 1 va a ser ocupada por la variable que posee las observaciones más altas. Y la variable 2 va a ser ocupada por la variable que posee las observaciones más bajas. En este caso, la variable 1, ¿sí?, van a ser las de septiembre 7. O sea que en este caso, la variable 1 va a ser las observaciones que son de septiembre 7. ¿Por qué? Porque aquí nos está dando que la media promedio es de 310. Y la variable 2 va a ser en este caso las observaciones de septiembre 21. Miremos entonces cómo va a ser ese dato. Si lo tengo acá, espere, yo miro y comparto. Entonces es muy importante este dato antes de pasar de página. Queremos probar la siguiente hipótesis. En promedio, en estos 14 días, se han disminuido 200 casos, pues, diría por municipio. O sea, pues que eso está sesgado por Medellín, hay que reconocerlo. Cuando estamos probando un dato específico, una diferencia específica, tenemos que tener el siguiente detalle. La variable 1 siempre va a ser ocupada por la variable que posee las observaciones más altas. Ayuda mucho conocer las medias de antemano. En este caso, las de septiembre 7. Y la variable 2 va a ser ocupada por la variable que posee las observaciones más bajas. Septiembre 21. Voy a mirar si tengo por acá el pantallazo fotografiado. Y les comparto. No, lo tengo es entre septiembre 21 y agosto 21. Entonces, vamos a hacerlo pues, vamos a cambiar. Acá básicamente el cambio que vamos a tener no es este,
sino que vamos a decir C3, C29, porque estas son las que están de septiembre 7. En esta foto yo la hice entre agosto 21 y septiembre 21. Entonces, por eso es que el cambio que vamos a hacer es este. No vamos a tener en cuenta esto, sino esta. Y en la 2, acá están los datos de septiembre 21. Y vamos a ubicar los resultados en la celda L18. Entonces, ese es el cambio que vamos a hacer. Listo, vamos a hacerlo y miremos qué nos da, qué nos arroja. Ah, espere, el dato importante, chicos. Otro dato importante. Este es el dato importante. Acá vamos a incluir los 200. Este es el dato importante. Este es el dato importante. Se me está olvidando nada menos mostrarle este pequeño detalle. Ya la diferencia hipotética entre las medias. Siempre, ojo, esa diferencia hipotética siempre Excel solo acepta valores positivos. Es por eso la definición de que siempre la primera es la que tiene las observaciones más altas. Más altas. Y la segunda, la que tiene las observaciones más bajas. Es por eso, porque el Excel siempre exige que esa diferencia hipotética sea positiva. Por esa exigencia de Excel, siempre tenemos que definir cuál es la variable que tiene las observaciones más altas como primera y cuál es como segunda la variable que tiene observaciones más bajas. Por ese requisito que exige Excel, es por eso definimos eso así. Listo, ahora sí, vamos a hacerlo en Excel. Vamos para Excel. Le vamos a decir, en este caso, nuestros datos número 1 va a estar desde C3 hasta C29. El otro va a ser desde D3 hasta D29. Y le vamos a decir que nos coloque los resultados en L18. Va a compartir los resultados. Acá están los resultados. Listo. Ay, no le puse la diferencia hipotética. Espera, pues yo le pongo la diferencia hipotética que se me olvidó. No le puse la diferencia hipotética, muchachos. Les tengo que hacer el cambio, pero eso no se demora mucho. $200. Listo. Ahora sí. Ya tengo los resultados. Bien. Acá están los datos. Ay. Cosa. Miren que acá tengo los resultados. Espero que lo estén viendo. La media de septiembre 7, como lo habíamos visto, era de 310.
Ahora las de septiembre 21 son 97, pero lo más interesante es, ya tenemos acá definido la diferencia hipotética. La diferencia hipotética son 200 casos. Y tenemos, obviamente, como siempre, el estadístico de la prueba y el valor P que nos interesa. El valor P. Bien, vamos a llevarlo a nuestro tablero para que terminemos el ejercicio. Bien. Chicos, preguntas que los veo calladitos, calladitos. ¿Todo va bien o no? Bien. Sí, profe. Listo. Ya recuerden, como siempre, en la prueba Excel, ¿qué nos fijamos? Primero, el estadístico de la prueba. Nuestro estadístico de la prueba nos está diciendo que es punto 15, 10, punto 15, 10. Listo. Entonces, hemos cambiado un poco. Este nos dio positivo. Pues, por lo menos nos ayuda a cambiar un poco todos los negativos que hemos hecho de las pruebas anteriores. Segundo, ojo, las hipótesis, plantear las hipótesis. Recuerden que estamos planteando una hipótesis nueva y es que esa diferencia son 200 casos. Por municipio, eso nos está dando el promedio. Eso es lo que estamos probando. Entonces estamos diciendo, ¿qué estamos diciendo acá? Ojo, que entre septiembre 7 y septiembre 21 han disminuido en promedio 200 casos por municipio. Algo muy loco porque obviamente ahí está afectando mucho ese dato extremo de Medellín. Por eso es que siempre digo, no siempre los promedios es el mejor resumen de la información. Nosotros lo estamos haciendo, vuelvo y repito, lo ideal es una prueba no paramétrica porque esto no está cumpliendo pues con la normalidad de los datos. Eso pues se los aclaro, se los pongo en. Yo recomendaría una prueba no paramétrica. Hago pues esa aclaración porque después alguien puede decir, hombre, siempre esto no, hay pruebas mejores para estos datos. Pero simplemente como ejercicio lo estamos haciendo. Versus, ojo, nos dio positivo. Eso quiere decir que estaríamos diciendo que son mayores que 200 casos. ¿Qué estaríamos diciendo ahí? Estaríamos diciendo en palabras que entre septiembre 7 y septiembre 21 han disminuido en promedio
más de 200 casos, por municipio. ¿Sí? Entonces, esto es importante, pues, lo que hemos visto. El estadístico de la prueba, lo acá, nos dio positivo. Interesante porque vamos a cambiar un poco las hipótesis. Segundo, vuelvo, repito, ¿para qué nos fijamos en el estadístico de la prueba? Porque nos va a ayudar a plantear las hipótesis. Como estamos haciendo el caso donde la diferencia hipotética son 200 casos, aquí lo incluimos, estamos probando que entre septiembre 7 y septiembre 21 han disminuido en promedio 200 casos por municipio. Vuelvo, repito, recomiendo más bien una prueba no paramétrica, como la prueba de la suma del rango de Wilcoxon, o inclusive una más sencilla, la prueba del signo. Recomiendo una prueba no paramétrica porque estos datos son muy heterogéneos. Bien, versus H1, como nos dio positivo, decimos que esa diferencia promedio es mayor de 200 casos. Luego estaríamos planteando en palabras que entre septiembre 7 y septiembre 21 han disminuido en promedio más de 200 casos por municipio. Recuerde que el paso 3 es encontrar el valor P de la prueba. Y el valor P de la prueba en porcentaje nos está hablando de un 44.05%. ¿Alto o pequeño, muchachos? ¿Alto o pequeño? Ese valor P de la prueba. Don José, ¿alto o pequeño? ¿Cómo vemos? Haciendo la referencia del 5%, donde por debajo del 5%, si es pequeño, aceptamos H1. Y si es mayor del 5%, o sea, alto, aceptamos H sub 0. Entonces, este valor tiene la ventaja de que está muy por encima del 5%. Ese valor es alto y es bastante alto. Nos está ratificando, nos estás dando mayor seguridad de que la hipótesis que debemos aceptar es H sub 0. Entonces, al aceptar H sub 0, podemos concluir la hipótesis nula. Podemos afirmar que entre septiembre 7 y septiembre 21 han disminuido en promedio 200 casos por municipio. Vuelvo y repito, ahí está pesando mucho los casos de Medellín. Medellín ha inflado ese promedio. También sería interesante, ojo, otra opción que se puede hacer es manejar, quite los dos municipios que más inflan los datos ahí y haga la prueba. Es muy distinto. Esa sí sería una prueba que digamos que los datos son más, entre comillas, homogéneos. Veamos, recordemos nuevamente los datos. Es que entre septiembre 21, para que hagamos la diferencia acá,
entre septiembre 21 y septiembre 7, en Medellín han disminuido 2.224 casos. Por eso que esos datos están, ese promedio de 200 casos por municipio, ¿por qué están afectados? Recuerde que la media tiene ese gran problema, que se ve afectada por valores extremos. Entonces, a ese dato de los 200 casos por municipio, hay que tener en cuenta que Medellín es la que infla esos datos. Las pruebas no paramétricas se concentran más en resultados de la mediana. Entonces, por eso es que recomiendo una prueba no paramétrica, porque se concentra más en resultados de la mediana. Si nosotros calculamos simplemente por cultura general, vamos a calcular la media de esto. Ahí están, 213 casos. En promedio, con la media serían 213 casos. Pero calculemos la mediana. Y van a ver que la mediana, recordemos cómo se calcula la mediana, con la función mediana. Mire que la mediana es un dato más centrado. Nos está diciendo que el 50% de los municipios disminuyen 51 casos o menos, y el otro 50% de los municipios disminuye 51 casos o más. Entonces, por eso es lo que siempre he reiterado. A estos datos yo le haría una prueba no paramétrica. Simplemente nosotros por ejercicio hicimos la prueba de diferencia de medias para datos emparejados, porque sabemos que los datos dependen de cada municipio. ¿Cumple esa condición? ¿Son poblaciones dependientes? Sí. ¿Pero los datos son normales? No. Entonces por eso digo, por ejercicio lo hicimos, para conocer la herramienta, pero vuelvo y retiro, recomiendo o la prueba de la suma de rango de Wilcoxon, o si quieren una prueba que la vamos a ver más adelante, que es muy sencilla, la vamos a hacer, que es la prueba del signo. En el otro capítulo vamos a ver esas pruebas no paramétricas, que es la que recomiendo para estos datos. Una prueba no paramétrica que es como la del signo. Se la recomiendo. ¿Listo? Muy bien. Preguntas, inquietudes. Vamos a terminar la grabación para la ronda de preguntas e inquietudes.